Los primeros misiles humanos alcanzaron la flota Borak como abejas metálicas furiosas. El almirante Cestera observó desde su puente cómo los escudos de energía que rodeaban sus naves se iluminaban con cada impacto. La mayoría de las primitivas armas nucleares explotaron inofensivamente contra las barreras de luz. Almirante, su oficial táctico gritó, el destructor Filo de la Muerte ha perdido sus escudos. Su generador de barrera está desconectado. Los 4 ojos de Zexa se centraron en la pantalla táctica. Una de sus naves giraba sin control, con fugas de atmósfera y fuego. Un simple misil nuclear humano había logrado atravesar el avanzado escudo Borak. ¿Cómo es posible?, preguntó. Antes de que nadie pudiera responder, llegaron más informes. 3 naves más habían sufrido daños. 2 habían perdido sus sistemas de armas. Los humanos no les lanzaban armas nucleares al azar. Estaban actuando con inteligencia. En la Tierra, la doctora Jyn Kim estaba haciendo magia con las matemáticas. Se sentó en su laboratorio, rodeada de computadoras conectadas a todas las universidades y centros de investigación del planeta. Sus dedos revoloteaban sobre los teclados mientras analizaba las frecuencias de los escudos alienígenas. «Te pillé», susurró mientras aparecían patrones en su pantalla. Los escudos alienígenas funcionaban vibrando a frecuencias específicas, como si fueran paredes invisibles de sonido. Pero la doctora Kim había encontrado los puntos débiles. Rápidamente envió los datos al capitán Tamman Park. «Adelante», dijo por radio. «Apunten a estas frecuencias exactas con nuestra próxima oleada. Les envío las cifras ahora». El capitán Park miró los datos y sonrió por primera vez en horas. «Entendido. Se están cargando soluciones de objetivos en todos los sistemas de misiles». Mientras tanto, en una pequeña habitación en Seúl, el teniente Dan Hang seguía intentando comprender el mensaje alienígena. La profesora Mion estaba sentada a su lado, con los ojos enrojecidos de tanto mirar los extraños símbolos. «Espera», dijo de repente. «Mira este patrón y este otro. Son similares a secuencias matemáticas». Duyan se acercó. «¿Qué significa eso?» «Creo que intentan decir números, recuentos de población, tal vez, o coordenadas». Hizo una pausa, luego palideció, «¿O cuántos de nosotros planean matar?» Duan tomó su radio. «Mando, habla el teniente Yang. Creemos que el mensaje alienígena contiene el recuento de muertes. Nos dicen cuántos humanos planean eliminar». El mensaje estaba equivocado. Claro, los alienígenas en realidad intentaban enumerar sus conquistas previas como una demostración de poder. Pero los humanos no lo sabían. Para ellos, parecía que los alienígenas planeaban un genocidio. El malentendido se extendió rápidamente por los canales de mando humanos. En cuestión de minutos, todos los líderes militares de la Tierra creyeron que los alienígenas habían enviado una amenaza de muerte. «Quieren matarnos a todos», le dijo el general Wu Jin-lee al presidente So Yong-choi. «Sin negociaciones, sin piedad, solo exterminio». El presidente Choi apretó la mandíbula. «Entonces les daremos una guerra que jamás olvidarán». En órbita alrededor de la Tierra, sucedían pequeños detalles que el Borax no percibía. Los satélites civiles cambiaban de rumbo. Las redes de comunicación se estaban reconfigurando. Las estaciones de investigación alimentaban equipos que nunca habían sido diseñados para el combate. Yun Suan era una programadora informática que trabajaba desde su apartamento en Busousan. Escribía código para videojuegos y creía que los extraterrestres solo existían en las películas. Cuando comenzó la invasión, hizo lo que le salía natural, empezó a hackear. «Si usan computadoras, puedo romperlas», se dijo mientras tomaba su 5ª taza de café. Yunsu comenzó a analizar las señales de comunicación alienígenas. Encontró paquetes de datos, protocolos de seguridad y arquitecturas de red. Las computadoras alienígenas eran avanzadas, pero seguían siendo solo computadoras. Y Yunsu era muy buena con las computadoras. No estaba sola. Hackers de todo el mundo hacían lo mismo. En Moscú, un adolescente llamado Víctor estaba mapeando topologías de redes alienígenas. En Lagos, una mujer llamada Amara descifraba códigos de cifrado alienígenas. En Tokio, un equipo de programadores creaba virus diseñados para atacar sistemas alienígenas. Los Boraks habían conquistado 47 especies diferentes, pero ninguna de ellas había contraatacado jamás en el ciberespacio. Sus defensas informáticas estaban diseñadas para mantener alejados a otros alienígenas.
no a humanos creativos que creían que las reglas eran solo sugerencias. El Dr. Jun Lim estaba teniendo el mejor día de su carrera. Como jefe del programa secreto de investigación de armas, siempre se había preguntado si su proyecto de cañón de riel realmente funcionaría en combate. Ahora estaba a punto de descubrirlo. Ocultos en montañas de todo el mundo estaban los cañones de riel del Dr. Lim. Parecían enormes tubos de metal apuntando al cielo. Utilizaban campos magnéticos para disparar proyectiles metálicos a velocidades increíbles. Los alienígenas tenían escudos de energía que podían detener explosiones nucleares. Pero el Dr. Lim apostaba a que no podrían detener una varilla de tungsteno a 50.000 m/s a todas las estaciones. Habla el Dr. Lim, dijo por la radio. Dispara. Cuando esté listo. En todo el mundo, cañones de riel ocultos emergieron de búnkeres ocultos. Apuntaron a la flota alienígena. Y dispararon. Varillas de metal sólido se dispararon al spa. Más rápido que las balas, más rápido que los misiles, más rápido que cualquier cosa que los extraterrestres hubieran visto jamás. El primer proyectil de cañón de riel impactó en la sección del motor de un crucero Borak. La varilla de metal, no más grande que un poste de teléfono, atravesó la nave por completo. Entró por los escudos traseros, atravesó 17 mamparos y salió por el blindaje frontal. El crucero se partió en dos y explotó. ¿Qué fue eso?, gritó el almirante Zexaterra mientras su nave insignia se sacudía por la onda expansiva. Tipo de arma desconocido, almirante, informó su oficial táctico con miedo en la voz. Parece un proyectil sólido, pero se mueve a velocidades imposibles. Más proyectiles de cañones de riel impactaron la flota. Los escudos Borax fueron diseñados para detener armas de energía y explosivos. No fueron diseñados para detener piezas de metal que se movían a velocidades relativistas. Una tras otra, las barras de tungsteno atravesaban sus defensas como si fueran de papel. El comandante Jung Gu-nam era un soldado de carrera que nunca esperó luchar contra extraterrestres. Se había entrenado para luchar contra otros humanos en guerras tradicionales. Pero mientras observaba su pantalla mostrando la respuesta global a la invasión, se dio cuenta de que esta era la guerra más tradicional de todas. Todos en la Tierra contra todos los que no son de la Tierra. Todas las unidades, este es el comandante Nam. Él transmitió en todas las frecuencias militares. Olvídense de qué país son. Olvídense de qué bandera saludan. Hoy, todos somos humanos y todos somos soldados. La respuesta fue inmediata. Cazas estadounidenses se formaron con bombarderos rusos. Submarinos chinos se coordinaron con destructores británicos. Baterías de misiles israelíes se sincronizaron con sistemas de radar iraníes. Antiguos enemigos se convirtieron en aliados instantáneos. El almirante Eugene Sio comandaba una flota que no existía hacía una hora. Buques civiles de todo el mundo habían sido equipados con armas rápidamente y se habían unido a la lucha. Los cargueros llevaban misiles nucleares. Los transatlánticos se habían convertido en transportes de tropas. Incluso los barcos pesqueros habían sido armados con torpedos. Aquí el almirante Seo a todas las naves civiles, transmitió. Ahora forman parte de la flota de defensa de la Tierra. Sigan mis órdenes. Manténganse en formación y mostrémosles a estos extraterrestres lo que los humanos hacen con los invitados no invitados. La flota improvisada se movió para interceptar a las fuerzas alienígenas. Los superaban en número y armamento. Pero tenían algo que los extraterrestres no esperaban, una total indiferencia por su propia seguridad. El capitán Dong Jun Kim pilotaba una nave de carga reconvertida, cargada con ojivas nucleares. Su misión era simple: acercarse lo más posible a la nave insignia alienígena y detonar todo a bordo. Era una misión suicida y se había ofrecido voluntario de inmediato. A todas las naves, soy el capitán Kim, dijo por la radio. Voy a entrar. Cúbranme. Cientos de naves humanas se movieron para proteger la aproximación del capitán Kim. Volaron directamente hacia el fuego de las armas alienígenas, absorbiendo el daño que habría destruido la nave de Kim. Algunas explotaron, otras quedaron inutilizadas y se alejaron a la deriva. Pero mantuvieron ocupados a los alienígenas mientras Kim se acercaba a su objetivo. Los Borax estaban confundidos. Esperaban que los humanos lucharan a la defensiva, intentando proteger su planeta y minimizar las bajas. En cambio, los humanos atacaban agresivamente, sacrificando sus vidas para infligir el máximo daño a la flota alienígena. Almirante, informó el oficial táctico. Los humanos no siguen la doctrina de combate estándar.
Ignoran sus propias pérdidas y se centran por completo en atacarnos. Zexa observó cómo la flota humana se sacrificaba para proteger naves de ataque individuales. Carecía de sentido táctico. Una especie racional preservaría sus fuerzas y libraría una batalla defensiva. Estos humanos actuaban como guerreros. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo miles de intentos de mensajes del planeta. Diferentes idiomas, diferentes fuentes. ¿Debería intentar traducirlos? Sí, ordenó Chexaterra. Quizás aún podamos negociar. Pero cuando llegaron las traducciones, no eran ofertas de rendición ni propuestas de paz. Eran desafíos, amenazas y promesas de venganza. Mensajes en cientos de idiomas humanos, todos diciendo lo mismo. Bajen aquí y luchen contra nosotros cara a cara. Los humanos no intentaban rendirse. No pedían clemencia. Estaban desafiando a los extraterrestres a aterrizar en su planeta y luchar contra ellos en tierra. El joven Six era un especialista en computadoras cuánticas que nunca pensó que su investigación se usaría para la guerra. Pero cuando comenzó la invasión, se dio cuenta de que sus procesadores cuánticos podían calcular los patrones de movimiento alienígenas más rápido que cualquier computadora convencional. «Puedo predecir dónde estarán», le dijo al Dr. Kim por una línea segura. «Dame 5 minutos de datos de batalla y te diré dónde estará cada nave alienígena en la próxima hora». Las predicciones se compartieron con todos los comandantes humanos. De repente, misiles humanos impactaron naves alienígenas con una precisión imposible. Cazas humanos aparecían en el lugar exacto en el momento preciso. La nave de carga del capitán Dong-Jun Kim ardía mientras volaba hacia nave insignia alienígena. La mitad de sus motores habían desaparecido. Su soporte vital fallaba y su casco estaba lleno de agujeros. Pero su bodega de carga aún contenía 50 ojivas nucleares y él seguía con vida. «A todas las naves, aquí Kim», dijo por la radio. «Casi estoy en el objetivo. Cuando detone, prepárense para atacar por el agujero que hago». El almirante Zexatara observó cómo la nave humana dañada se acercaba a su nave insignia. Se movía demasiado lento para ser una amenaza. Sus artilleros podrían destruirla fácilmente, pero algo lo hizo dudar. La nave no intentaba evitar el fuego de las armas. Iba directamente hacia ella. «Destruyan esa nave», ordenó. Pero antes de que sus artilleros pudieran disparar, algo imposible sucedió. Cientos de pequeños objetos se separaron de la nave del capitán Kim. Eran diminutos drones de ataque, cada uno con una ojiva nuclear. Los alienígenas habían estado apuntando a un objetivo, pero ahora se enfrentaban a un enjambre. Los drones se movían en patrones impredecibles, esquivando y zigzagueando el fuego de las armas alienígenas. La mayoría fueron destruidos, pero 17 alcanzaron la nave insignia. Se adhirieron al casco como sanguijuelas metálicas y explotaron simultáneamente. Los escudos de la nave insignia parpadearon y murieron. Se abrieron enormes agujeros en el blindaje. La atmósfera se precipitó al espacio, llevándose consigo a los tripulantes alienígenas. El almirante Zex Terra cayó al suelo cuando su puente se quedó sin energía. «Informe», gritó cuando se encendieron las luces de emergencia. «Daños masivos en todos los sistemas», respondió su oficial táctico. «Motores al 30%, armas al 60%, soporte vital fallando en 17 cubiertas». Zesterra se puso de pie y miró la pantalla táctica. La flota humana ya se movía para atacar a través de los huecos que su nave insignia dañada había creado en la formación alienígena. En la Tierra, la mayor Sujin Ryu se lo estaba pasando en grande. Como comandante de la red global de rayos de partículas, controlaba lo que los alienígenas creían que eran torres de comunicación. En realidad, eran algo mucho más peligroso. «A todas las estaciones, aquí el mayor Ryu», dijo por sus auriculares. «La nave insignia alienígena está dañada. Acabemos con ella». Alrededor del mundo, emisores de rayos de partículas camuflados se dirigían hacia el espacio. Habían sido construidos en secreto durante los últimos 10 años, ocultos dentro de lo que parecían torres de radio y televisión. Los alienígenas los habían escaneado y los habían descartado como equipos de comunicación primitivos. Los rayos de partículas se dispararon simultáneamente, creando lanzas invisibles de energía que se extendían por el espacio a la velocidad de la luz. Impactaron la nave insignia alienígena dañada desde múltiples ángulos, atravesando el blindaje debilitado como cuchillos calientes a través de la mantequilla. La nave insignia explotó en una bola de fuego que iluminó la oscuridad del espacio.
El almirante Zexata y su tripulación murieron instantáneamente, sin saber que las torres de comunicación humanas los habían matado. El coronel Minovec era responsable de armas que se suponía que no existían. Según todos los libros de física, los láseres de rayos X con bombeo nuclear eran imposibles de construir con la tecnología humana actual. El coronel BK los había construido de todos modos. Apunten a las naves de mando alienígenas, ordenó a sus tripulaciones de armas. Un disparo, una muerte. Aunque los láseres de rayos X se disparaban desde posiciones ocultas por todo el mundo. Usaban explosiones nucleares para crear haces concentrados de radiación de rayos X capaces de atravesar cualquier armadura conocida. Los alienígenas nunca habían visto armas como esta porque la mayoría de las especies no eran lo suficientemente locas como para construirlas. Las naves de mando alienígenas comenzaron a explotar una tras otra. Cada disparo láser era propulsado por una bomba nuclear, lo que hacía que las armas fueran de un solo uso. Pero el coronel Baik había construido muchas. El Dr. Yong-Sik Chai observaba el funcionamiento de sus computadoras cuánticas cuando notó algo interesante. Las naves alienígenas seguían patrones predecibles, tal como él había calculado. Pero ahora podía ver algo más en los datos. «Están asustados», le dijo al Dr. Kim por radio. «Los alienígenas están empezando a cometer errores. Sus formaciones se están desintegrando. La flota alienígena se estaba desmoronando. Sin su nave insignia y la mayoría de sus naves de mando, las naves restantes carecían de coordinación. Algunas naves intentaron retirarse. Otras atacaron aleatoriamente. Algunas simplemente dejaron de moverse por completo. La oficial de comunicaciones Juno estaba escuchando la radio alienígena cuando oyó algo que la hizo sonreír. Los alienígenas discutían entre sí. Algunos querían retirarse. Otros querían seguir luchando. Algunos exigían refuerzos. La DRA. Kim informó, los alienígenas están perdiendo la disciplina. Están transmitiendo en canales abiertos, discutiendo sobre qué hacer a continuación. Yun Suan llevaba 18 horas seguidas pirateando sistemas informáticos alienígenas. Tenía los ojos rojos, la espalda dolorida y había consumido suficiente cafeína como para matar a un caballo. Pero finalmente había encontrado lo que buscaba. «Estoy dentro», le dijo a la pantalla de su ordenador. «Estoy dentro de sus sistemas de navegación». Con cuidado, comenzó a cambiar la configuración del rumbo de la nave alienígena. Algunas naves se enfrentaron repentinamente. Otros comenzaron a volar en círculos. Unos pocos comenzaron a acelerar directamente hacia él. En todo el mundo, otros hackers tenían un éxito similar. La red informática alienígena, diseñada para resistir ataques de otras civilizaciones avanzadas, estaba siendo desmantelada por humanos creativos que habían aprendido a hackear servidores de videojuegos. Pero lo más extraño de la batalla ocurría en tierra. La abuela Ilson Park tenía 93 años y había vivido más guerras de las que la mayoría de la gente podía imaginar. Cuando los extraterrestres empezaron a desembarcar pequeñas naves exploradoras para recopilar información, hizo lo que le resultaba natural. Llamó al vecindario. «Mire, señora Kim», le dijo a su vecina. «Hay hombres extraños en mi jardín. Tienen 4 brazos y no tienen pelo. Creo que traman algo malo». En cuestión de minutos, todo el vecindario observaba a los exploradores alienígenas. Ancianos con binoculares rastreaban sus movimientos. Niños en bicicleta los seguían desde una distancia prudencial. Adolescentes publicaban su ubicación en redes sociales. Los extraterrestres estaban completamente desconcertados. Contaban con una tecnología de camuflaje avanzada que los hacía invisibles a la mayoría de los sensores. Pero no podían esconderse de una mujer de 93 años que conocía cada hoja de su jardín. El ingeniero espacial Min O lideraba un equipo de técnicos en el proyecto más ambicioso de la historia de la humanidad. Intentaban capturar y aplicar ingeniería inversa a tecnología alienígena en tiempo real. «Cuidado con ese núcleo de energía», le dijo a su equipo mientras trabajaban en una nave espacial accidentada. «Si explota, se llevará la mitad del alma». Pero Seon-min llevaba toda su carrera construyendo naves espaciales. La tecnología alienígena era avanzada, pero seguía los mismos principios básicos que la ingeniería humana. La energía debía fluir de un lugar a otro. Los componentes debían estar conectados de forma lógica. En 6 horas, su equipo descubrió cómo funcionaban los escudos alienígenas. En 12 horas, construyeron una versión humana. No era tan buena como la original, pero era mejor que cualquier cosa que la Tierra hubiera poseído esa mañana.
El piloto Downsing pilotaba una nave minera reconvertida, armada con armas alienígenas recuperadas. Ya había derribado 12 cazas alienígenas, convirtiéndola en la primera piloto estrella de la humanidad. A todos los pilotos les habla Dunn, dijo por la radio mientras preparaba otro disparo. Estas naves alienígenas son rápidas, pero no son muy inteligentes. Siempre giran a la izquierda cuando les disparas. Era cierto. Los pilotos alienígenas seguían los procedimientos de combate estándar que funcionaban bien contra otros ejércitos disciplinados. Pero los humanos no luchaban según los procedimientos estándar. Improvisaban, se adaptaban e intentaban cosas que ninguna mente militar racional intentaría. El sargento Juno Kang estaba a punto de hacer algo que los historiadores militares discutirían durante siglos. Estaba liderando el primer abordaje humano contra una nave de guerra alienígena. Recuerden, le dijo a su escuadrón mientras su lanzadera se acercaba al crucero alienígena dañado. No sabemos cómo es su atmósfera interior. Mantengan su traje sellado. No sabemos qué tan fuertes son, así que disparen primero y pregunten después. El abordaje fue un desastre desde un punto de vista táctico. La mitad del escuadrón del sargento Kang murió en los primeros 5 minutos. Los alienígenas eran más fuertes y rápidos que los humanos. Sus armas eran más avanzadas, pero los humanos tenían ventajas que los alienígenas no esperaban. Eran más pequeños y podían arrastrarse por los conductos de ventilación. Eran más flexibles y podían luchar en espacios reducidos. Y lo más importante, estaban furiosos porque alguien había invadido su planeta. El escuadrón restante del sargento Kang se abrió paso hasta el puente alienígena usando granadas, lanzallamas y pura determinación. Al final, la nave alienígena estaba bajo control humano, y la Tierra tenía su primera nave espacial capturada. La DRA. Hai Wan-yu era una psicóloga infantil que había dedicado su carrera al estudio de las respuestas al miedo en los jóvenes humanos. Cuando los militares solicitaron su ayuda, aplicó sus conocimientos a un nuevo problema, cómo asustar a los alienígenas. El miedo es universal, explicó al equipo de guerra psicológica. Todas las especies inteligentes tienen cosas que las asustan. Solo necesitamos averiguar qué asusta a estos alienígenas en particular. Estudió grabaciones de comunicaciones extraterrestres y analizó sus patrones de comportamiento. Pronto desarrolló un perfil de la psicología Borax. Eran jerárquicos, disciplinados y dependían en gran medida de tácticas predecibles. Lo que más les temían era el caos y la imprevisibilidad. Hazles creer que estamos locos, aconsejó a los equipos de propaganda. Muéstrales a humanos haciendo cosas imposibles. Hazles creer que no nos importa nuestra propia supervivencia. El artista Kyung-wook Lee siguió el consejo del Dr. Yu y creó vídeos de propaganda que se transmitieron en todas las frecuencias. Los vídeos mostraban a humanos riendo bajo fuego enemigo, cantando mientras sus naves explotaban y lanzándose a la batalla contra todo pronóstico. El extraterrestre, que más tarde sería conocido como el prisionero 001, se llamaba Subcomandante Tebar. Había formado parte de la tripulación de un destructor alienígena averiado cuando el grupo de abordaje del sargento Juno Kang capturó su nave. Ahora, estaba sentado en una silla en un búnker subterráneo, observando a las extrañas criaturas que habían derrotado su imperio. «Háblanos de tu flota», dijo la traductora humana. Una mujer llamada Doctora Jisuno. Hablaba en Borak perfecto, habiendo aprendido el idioma a partir de archivos informáticos capturados en tan solo 24 horas. Tear la miró con los 4 ojos. «¿Cómo sabes nuestro idioma?» «Lo aprendimos», respondió simplemente la doctora. «Theo. Los humanos somos buenos aprendiendo cosas. Ahora responde la pregunta». Tebar había sido entrenado para resistirse a los interrogatorios, pero estos humanos lo confundieron. No lo torturaron ni lo amenazaron. Simplemente le hicieron preguntas y esperaron respuestas. Cuando se negó a hablar, le trajeron comida y lo dejaron descansar. Cuando finalmente habló, lo escucharon atentamente y le hicieron más preguntas. «Tu especie es imposible», dijo. «Por fin. Debieron rendirse al ver nuestra flota. Debieron haber suplicado clemencia cuando comenzamos nuestro ataque. En cambio, lucharon con más fuerza». «¿Por qué?», sonrió el Dr. Theo. «Porque atacaron nuestro hogar. ¿Qué esperaban que hiciéramos?». Mientras tanto, el ingeniero espacial Son Mino había convertido el destructor alienígena capturado en un laboratorio flotante. Su equipo recorría cada pasillo, estudiando cada sistema y aprendiendo cómo funcionaba la tecnología alienígena. «Miren esto»,
le gritó a su asistente mientras examinaba un núcleo de energía alienígena. Usan fusión cuántica, pero lo están haciendo todo mal. Están logrando quizás un 60% de eficiencia. Podríamos mejorar esto. En cuestión de horas, el equipo de Son Min no solo había descubierto cómo funcionaba la tecnología alienígena, sino que también había encontrado maneras de mejorarla. Los ingenieros humanos eran conocidos por desmontar cosas y volver a ensamblarlas de nuevas maneras. La tecnología alienígena era solo otro rompecabezas por resolver. El piloto Da-Yun Sin ahora pilotaba un caza alienígena modificado con armas y sistemas humanos. Había derribado 23 naves alienígenas, convirtiéndola en la piloto más exitosa de la historia de la humanidad. Dun es quien debe controlarlo, dijo mientras perseguía a un crucero alienígena que huía. Estas naves alienígenas son más rápidas que las nuestras, pero no están diseñadas para combates aéreos. Están diseñadas para bombardeos a larga distancia de planetas indefensos. Tenía razón. Las naves Borax se construyeron para destruir ciudades y plataformas orbitales, no para luchar contra otras naves de guerra. Al enfrentarse a agresivos cazas humanos que se acercaban y se quedaban allí, las naves alienígenas estaban en grave desventaja. Dun disparó una salva de misiles contra el crucero alienígena. La nave intentó virar, pero ella había previsto su movimiento. Los misiles impactaron en los motores y el crucero comenzó a girar. Fuera de control. Otro caído, informó. Estos alienígenas realmente necesitan aprender a volar. La campaña de guerra psicológica del Dr. Wang Yu estaba funcionando mejor de lo que nadie esperaba. La flota alienígena recibía constantes transmisiones de humanos haciendo cosas imposibles. Vídeos de soldados riendo bajo fuego enemigo. Grabaciones de pilotos cantando ópera en misiones suicidas. Imágenes de niños fabricando armas con juguetes. Los extraterrestres empezaban a creer que los humanos no eran solo guerreros, sino guerreros de mentes que no podían ser derrotados porque no entendían que debían tener miedo. Una de las piezas de propaganda más efectivas del Dr. Wu fue un vídeo de la abuela Il-sung Park. La mujer de 93 años aparecía tejiendo tranquilamente mientras naves alienígenas explotaban sobre sus cabezas. Miró a la cámara y dijo: «Estos jóvenes están haciendo demasiado ruido. Alguien debería enseñarles modales». El vídeo se difundió por toda la flota alienígena. Muchas tripulaciones alienígenas lo encontraron más aterrador que cualquier arma. Si las abuelas humanas no temían los bombardeos orbitales, ¿contra qué especie luchaban? La artista Kyung-suk Lee había creado una nueva obra maestra de propaganda. Había tomado emisiones de rendición alienígena de conquistas anteriores y las había mezclado con gritos de guerra y canciones de guerra humanas. El resultado fue un asalto audiovisual que hizo que los extraterrestres sonaran débiles y patéticos, mientras que hacía que los humanos sonaran como fuerzas imparables de la naturaleza. «Nos rendimos», decía una voz alienígena, seguida inmediatamente por una voz humana que gritaba: «Nunca se rindan». El contraste era devastador para la moral alienígena. La sinfonía de guerra del músico Chang-hen Park se había convertido en algo aún más extraño. Había descubierto que ciertas frecuencias musicales podían causar dolor físico a los sistemas nerviosos alienígenas. Su última composición, Requiem para invasores, se utilizaba como arma no letal. Las naves alienígenas expuestas a la música de Chanan durante más de una hora solían rendirse solo para que el sonido cesara. Algunas tripulaciones alienígenas abandonaban sus naves por completo, prefiriendo vagar por el espacio antes que escuchar música humana. La xenobióloga Sun Yan estudiaba biología alienígena cuando hizo otro descubrimiento importante. Los Borax no solo eran físicamente diferentes de los humanos, sino también mentalmente. Piensan con precisión, explicó a los estrategas militares. Hacen planes y los siguen al pie de la letra. No improvisan ni se adaptan. No muy bien. Si logramos interrumpir sus planes, no sabrán qué hacer. Esta información se puso en práctica de inmediato. Las fuerzas humanas comenzaron a usar tácticas impredecibles diseñadas específicamente para confundir a los comandantes alienígenas. Atacaban donde los alienígenas esperaban que se retiraran. Se retiraban donde los alienígenas esperaban que atacaran. No hacían nada donde los alienígenas esperaban grandes ofensivas. La flota alienígena, ya desmoralizada y confundida, quedó completamente paralizada por la indecisión. La ingeniera Bo-Ram Wan estaba aplicando ingeniería inversa a armas alienígenas cuando descubrió algo que la hizo muy feliz. Los alienígenas usaban un sistema de objetivo sofisticado pero inflexible que podía confundirse fácilmente. Sus armas están controladas por computadora, explicó a los coordinadores de defensa.
Pero las computadoras usan reconocimiento de patrones. Si cambiamos nuestros patrones constantemente, sus armas no pueden fijarnos. Las naves humanas comenzaron a volar en patrones deliberadamente aleatorios. Los cazas humanos cambiaban de rumbo cada pocos segundos sin razón aparente. Los misiles humanos se detenían repentinamente, daban la vuelta y volaban hacia atrás antes de retomar su rumbo original. Las computadoras de orientación alienígena, diseñadas para predecir rutas de vuelo lógicas, no pudieron soportar el caos constante. La precisión de las armas alienígenas se redujo del 90% a menos del 30% en cuestión de horas. El físico Tai Yong Su había estado analizando las señales de energía alienígena cuando descubrió su mayor debilidad. Las naves alienígenas estaban propulsadas por reactores de fusión extremadamente eficientes que prácticamente no producían calor residual. Esto las hacía muy económicas, pero también muy vulnerables. Sus reactores están perfectamente equilibrados, explicó a los equipos de armas. Pero eso significa que no pueden soportar demandas repentinas de energía. Si logramos obligarlos a usar demasiada energía demasiado rápido, sus sistemas de energía se sobrecargarán. Las fuerzas humanas inmediatamente comenzaron a usar este conocimiento. Atacaban naves alienígenas con múltiples armas pequeñas simultáneamente, obligando a los escudos alienígenas a obtener la máxima potencia. Entonces, mientras los reactores luchaban por mantener el ritmo, las armas pesadas humanas atacaban con efectos devastadores. Las naves alienígenas comenzaron a explotar debido a lo que parecían ser daños menores. Los alienígenas no podían comprender cómo las primitivas armas humanas estaban destruyendo sus naves avanzadas. La estratega Wang Yonghong coordinaba la estrategia humana general cuando se dio cuenta de que la batalla había entrado en una nueva fase. Los alienígenas ya no intentaban conquistar la Tierra. Solo intentaban sobrevivir. Ya no luchan para ganar, informó al presidente Choi. Luchan para escapar, pero no vamos a dejarlos. La flota humana había aprendido a luchar como una unidad. Naves de diferentes naciones coordinaban sus ataques a la perfección. Las naves civiles trabajaban junto a las militares. Incluso los barcos pesqueros y los cargueros se habían convertido en unidades de combate eficaces. La comandante Inseo no lideraba un grupo de naves civiles reconvertidas cuando avistó un crucero de batalla alienígena dañado que intentaba alejarse lentamente de la zona de batalla. Todas las naves, aquí la comandante no, transmitió. Tenemos un alienígena herido que intenta escapar. Mostrémosles lo que le sucede a los invitados no invitados. La flota humana improvisada rodeó la nave alienígena como lobos rodeando a un ciervo herido. El crucero alienígena era más grande y estaba más armado que cualquier nave humana. Pero se enfrentaba a docenas de atacantes desde todas las direcciones. Los alienígenas dispararon desesperadamente, destruyendo varias naves humanas. Pero por cada nave humana que mataban, dos más ocupaban su lugar. La flota humana parecía tener un suministro ilimitado de voluntarios dispuestos a morir para proteger su planeta. Los escudos del crucero alienígena fallaron ante el bombardeo constante. Las cápsulas de abordaje humanas se adhirieron al casco. Los soldados humanos se abrieron paso al interior y comenzaron a luchar cuerpo a cuerpo contra la tripulación alienígena. Los alienígenas eran más fuertes y rápidos que los humanos, pero nunca habían aprendido a luchar en pasillos estrechos contra oponentes a quienes no les importaba su propia supervivencia. Los soldados humanos usaban granadas en espacios cerrados, sabiendo que las explosiones los matarían a ellos y a sus enemigos. Provocaron incendios que consumirían toda la nave, incluidos ellos mismos. En una hora, el crucero alienígena estaba bajo control humano. Otra nave alienígena se había convertido en un trofeo humano. Las computadoras cuánticas del Dr. Yong-Sik Chai ahora predecían los movimientos alienígenas con perfecta precisión. Cada vez que una nave alienígena intentaba escapar, las fuerzas humanas la esperaban. Cada vez que los alienígenas intentaban reagruparse, los humanos atacaban en el momento justo. Podemos ver todo lo que van a hacer, informó al mando militar. El almirante Kyung-Ho Yang se paró en el puente del acorazado Soul's Revenge, convertido a toda prisa, y observó cómo los últimos de la flota alienígena intentaban escapar. En 42 horas, la poderosa fuerza de invasión Borak se había reducido de 847 naves a solo 23 naves dispersas que corrían para salvar sus vidas. A todas las naves, les habla el almirante Yang, transmitió a la flota humana combinada. Los tenemos a la fuga. No. Que nadie escape. Nuestros hijos nos preguntarán qué hicimos cuando los extraterrestres intentaron destruir su mundo. Démosles una buena respuesta.
La flota humana había crecido durante la batalla. Lo que comenzó como unos pocos cientos de naves militares se había convertido en miles. Barcos de carga, barcos pesqueros, buques de investigación e incluso yates de lujo se habían unido a la lucha. Todo lo que pudiera volar y portar armas ahora formaba parte de la Armada de la Tierra. La capitana Ai Yong Lim pilotaba un transatlántico de pasajeros reconvertido cuando avistó la nave de mando alienígena intentando esconderse tras la luna. La nave estaba gravemente dañada, con fugas de atmósfera y escombros. Pero seguía siendo la nave alienígena más grande que quedaba y seguía representando una amenaza. «Habla la capitana Lim a todas las unidades», anunció. «Tengo la vista puesta en la nave insignia alienígena. Intenta esconderse tras la base lunar. Todas las naves disponibles, formen en mi posición». En cuestión de minutos, 50 naves humanas rodearon la nave alienígena. Vinieron de todas direcciones, haciendo imposible la huida. El comandante alienígena no tenía a dónde huir. El teniente Ming Cho pilotaba un pequeño caza construido con piezas de repuesto. Requería determinación y piezas de repuesto. Su misión era sencilla: acercarse lo suficiente a la nave insignia alienígena para colocar un dispositivo nuclear en su casco. Era una tarea peligrosa, pero alguien tenía que hacerlo. «Soy Cho, al almirante Yang», dijo mientras se acercaba a la enorme nave alienígena. «Voy a entrar. Si esto funciona, tendremos su nave de mando. Si no, bueno, ha sido un honor servir con todos ustedes». Ming Hai voló su pequeño caza directamente hacia la nave insignia alienígena, esquivando el fuego defensivo y usando el propio volumen de la nave para ocultar su aproximación. Al llegar al casco, conectó su dispositivo nuclear a lo que parecía una sección importante y se alejó volando tan rápido como sus motores le permitieron. La explosión que siguió no destruyó la nave alienígena, pero inutilizó sus motores y armas. La nave insignia quedó completamente indefensa, flotando en el espacio sin forma de defenderse ni escapar. Dentro de la nave de mando alienígena, el comandante interino era un Borak llamado Cetul. Había asumido el mando tras la muerte del almirante Cestera, pero nunca había querido el puesto. Ahora se enfrentaba a una decisión que determinaría el destino del resto de su tripulación. «Señor», informó su oficial de comunicaciones, «los humanos exigen nuestra rendición. Están transmitiendo en todas las frecuencias». Cetul miró su pantalla táctica. Quedaban 23 naves de las 847. La mayoría estaban dañadas y con poca munición. Su propia nave insignia estaba inutilizada e indefensa. La orgullosa tercera flota de asalto había sido completamente destruida por una especie que consideraban primitiva. «¿Qué dicen?», preguntó. El oficial de comunicaciones parecía nervioso. «Exigen una rendición incondicional, señor, pero lo dicen en nuestro idioma. Gramática y pronunciación Borak perfectas». Ztul sintió que se le encogía el corazón. Los humanos habían aprendido a hablar Borak en menos de 2 días. Habían capturado tecnología alienígena y la habían rehecho en horas. Habían derrotado a la fuerza militar más poderosa de la galaxia usando armas que no deberían haber funcionado. ¿Qué clase de especie podría hacer semejante cosa? La diplomática Ji-Ku era la humana que había aprendido a hablar Borak a la perfección. Estaba sentada en el centro de comunicaciones de la nave de mando de la Tierra, preparándose para transmitir los términos de la humanidad a la flota alienígena. «Soy Gia hablando por la gente de la Tierra», dijo en un Vortach impecable. «Vinieron a nuestro mundo para conquistarnos. Fracasaron. Ahora se rendirán incondicionalmente o serán destruidos. Tienen 5 minutos para decidir». La transmisión se emitió en todas las frecuencias alienígenas. Pero Ji no había terminado. Empezó a repetir el mensaje en todos los idiomas que los alienígenas habían usado en su demanda de rendición original. Los 847 idiomas que conocían los Boraks, ahora también los conocían los humanos. El impacto psicológico fue devastador. Los alienígenas se dieron cuenta de que la humanidad no solo los había derrotado militarmente, sino que también los había superado intelectualmente. En menos de 48 horas, los humanos habían aprendido todo lo que sabían los Vortax y lo habían vuelto en su contra. La capitana Senbai comandaba la nave humana que aceptaría la rendición alienígena. Había sido elegida para el honor porque había perdido a 3 hermanos en la lucha y merecía ver a los enemigos de la Tierra inclinarse ante el poder humano. «Nave de mando alienígena», transmitió. «Aquí la capitana Bai de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Tienen 30 segundos para rendirse o reanudaremos el fuego». La respuesta llegó rápidamente.
Aquí el comandante en funciones Zaktul de la tercera flota de asalto Borak. Nos rendimos incondicionalmente. El capitán Bai sonrió con tristeza. Bajen sus escudos. Prepárense para ser abordados. Cualquier resistencia resultará en la destrucción inmediata de su nave. Los escudos alienígenas parpadearon y murieron. Naves de abordaje humanas se acercaron a la nave insignia averiada desde todas las direcciones. La mayor fuerza militar en la historia de Borak estaba a punto de convertirse en un trofeo humano. El Dr. John Woo Go era un historiador que había pasado toda la batalla documentando la respuesta de la humanidad a la invasión. Quería que las futuras generaciones comprendieran lo sucedido durante esas 48 horas. Mientras observaba la rendición alienígena, comenzó a componer lo que se convertiría en el discurso más famoso de la historia de la humanidad. Cuando los grupos de abordaje llegaron a la nave insignia alienígena, encontraron al comandante interino Zaktul esperándolos en el pasillo central. El comandante alienígena se había quitado las armas y estaba arrodillado en el tradicional gesto de rendición Borak. ¿Por qué?, preguntó cuando los soldados humanos se acercaron. ¿Por qué lucharon con tanta ahínco? Les ofrecimos la oportunidad de rendirse. Habríamos perdonado sus ciudades si se hubieran sometido pacíficamente. El sargento Juno Kang, ahora ascendido a teniente por sus exitosas acciones de abordaje, miró al derrotado comandante alienígena. Porque este es nuestro hogar, dijo simplemente. Y no permitimos que nadie dañe nuestro hogar. Zaktul miró al soldado humano con confusión en sus 4 ojos. Pero el precio. Mucha de su gente murió. Muchas de sus naves fueron destruidas. Una especie racional habría calculado las probabilidades y se habría rendido. El teniente Kang sonrió. Tal vez esa sea la diferencia entre nosotros y todos los demás. Ustedes han conquistado. No luchamos porque sea racional. Luchamos porque es lo correcto. La presidenta So Young-choi se preparaba para dirigirse al mundo cuando recibió la confirmación que tanto esperaba. La última nave alienígena se había rendido. La invasión había terminado. La humanidad había ganado. Gente de la Tierra, comenzó su transmisión. Me enorgullece anunciar que la invasión alienígena ha sido derrotada. En 48 horas, los pueblos unidos de la Tierra han logrado algo que será recordado para siempre. Hemos demostrado a la galaxia que la humanidad no será conquistada, esclavizada ni destruida. La celebración que siguió se pudo ver desde el espacio. Ciudades de todo el mundo se iluminaron con fuegos artificiales y bengalas. Las naves en órbita destellaron sus luces en patrones coordinados. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los habitantes de la Tierra celebraban la misma victoria. Pero la celebración duró poco. El general Wu Jin-lee ya estaba planeando el siguiente paso de la humanidad. Señora presidenta, le dijo a So Young-choi, hemos interrogado a los prisioneros alienígenas. El Imperio Borak ha conquistado otros 46 mundos. Hay miles de millones de personas esclavizadas que necesitan nuestra ayuda. El presidente Choi asintió lentamente. Está sugiriendo lo que creo que está sugiriendo, general. Sí, señora. Sugiero que los liberemos, a todos. La DRA. Aya Jin Kim había pasado las últimas 6 horas estudiando mapas estelares alienígenas capturados. El Imperio Borak controlaba docenas de sistemas solares, cada uno con miles de millones de habitantes oprimidos. Los alienígenas habían construido su imperio mediante una fuerza abrumadora y superioridad tecnológica. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Podemos hacerlo, informó a los estrategas militares. Ahora tenemos su tecnología. Conocemos sus debilidades. Y tenemos algo que nunca esperaron que tuviéramos. ¿Qué es eso?, preguntó el almirante Yang. Motivación, respondió el Dr. Kim. Conquistaron otros mundos por dinero y territorio. Lucharemos para liberar esclavos y proteger a los inocentes. Hay una diferencia. El ingeniero espacial Seon-min Oh-ya estaba trabajando en planes para naves espaciales humanas. Usando tecnología alienígena capturada y el ingenio humano, podía construir naves más rápidas y poderosas que cualquier otra de la flota Borak. Dame 6 meses, le dijo al presidente Choi, y te daré una flota capaz de enfrentarse a todo el Imperio Borak. Los prisioneros alienígenas estaban recluidos en instalaciones seguras por todo el mundo. Recibían buen trato, alimentación regular y atención médica, pero también eran interrogados exhaustivamente sobre su imperio y sus debilidades. El comandante interino Ztul se encontró cara a cara con el Dr. Yang Woo Go, el historiador que quería comprender el punto de vista de Borak. Háblame de...
Su imperio, dijo ella. ¿Cómo se convirtieron en conquistadores? ZTHUL pensó por un largo momento. Nos convertimos en conquistadores porque pudimos. Teníamos las naves más poderosas, las mejores armas, la tecnología más avanzada. Creíamos que eso nos hacía superiores. Y ahora el Dr. Go preguntó, ahora entiendo que hay diferentes tipos de fuerza. Zaktul respondió, su gente tiene algo que nunca aprendimos. Tienen la fuerza que surge de luchar por algo en lo que creen, en lugar de luchar por algo que quieren tomar. El Dr. Go asintió y tomó notas. La enorme nave alienígena flotaba en el espacio como una ciudad de metal. Dentro de su sala más grande, criaturas de 47 mundos diferentes estaban sentadas en círculo. Algunas tenían escamas, otras pelaje. Algunas respiraban oxígeno, otras necesitaban máscaras de gas especiales, pero todas coincidían en una cosa: los humanos eran un problema. El embajador estaba de pie en el centro de la sala. Su piel azul brillaba bajo las luces. Movía los antebrazos mientras hablaba a la reunión. Los humanos han ido demasiado lejos, dijo. Su voz era profunda y furiosa. Se extienden por la galaxia como una enfermedad. Toman planetas que no les pertenecen. Construyen cosas que no entendemos. Hay que detenerlas. Los demás alienígenas asintieron. Algunos chasquearon la boca. Otros golpearon el suelo con los pies. Todos tenían miedo de los humanos, aunque ninguno lo decía en voz alta. ¿Cuántos mundos controlan ahora?, preguntó una criatura que parecía un lagarto gigante. 53 colonias, respondió Beltar. Y siguen tomando más. En solo 200 años, se han extendido más lejos que la mayoría de las especies en miles. Un ser flotante parecido a una medusa que pulsaba con luz roja. Su tecnología avanza demasiado rápido. Mi gente tardó 10.000 años en desarrollarse más rápido que la luz. Los humanos lo hicieron en menos de 1000. Eso no es lo peor, dijo otro alienígena. Este tenía tentáculos en lugar de brazos. No siguen nuestras reglas. No piden permiso. Simplemente toman lo que quieren y construyen lo que necesitan. Tar levantó una de sus 4 manos. La sala quedó en silencio. El Consejo ha tomado una decisión. Les daremos a los humanos una oportunidad. Deben abandonar todos los mundos excepto su planeta natal. Deben destruir su flota espacial. Deben prometer que nunca volverán a abandonar su sistema solar. ¿Y si se niegan?, preguntó la criatura lagarto. La mirada de Beltar se enfrió. Entonces los destruiremos a todos. Cada nave humana, cada colonia humana, cada vida humana. No podemos permitir que amenacen la paz de la galaxia. Los alienígenas estuvieron de acuerdo. Habían gobernado el espacio durante millones de años. Sabían cómo lidiar con las especies jóvenes que se volvían demasiado audaces. Normalmente, una demostración de fuerza era suficiente. A veces tenían que destruir algunas naves o bombardear algunas ciudades. Solo en raras ocasiones necesitaban exterminar a una especie entera. Pero los humanos eran diferentes. No actuaban como otras especies jóvenes. No seguían los patrones. Esto preocupó a los alienígenas más de lo que querían admitir. Lejos de la reunión del Consejo Alienígena, el almirante Kim Tejo estaba sentado en una profunda habitación subterránea en la Tierra. La habitación estaba bajo la ciudad de Seúl, oculta bajo capas de hormigón y acero. Docenas de pantallas mostraban imágenes de todo el espacio humano, naves moviéndose entre estrellas, colonias creciendo en mundos distantes y algo más, algo que los extraterrestres no podían ver. Kim Tejo era un hombre alto, de cabello canoso y ojos cansados. Había sido soldado durante 40 años. Había luchado en la última guerra entre naciones humanas antes de que aprendieran a trabajar juntas. Había visto las primeras colonias de la Tierra construidas en otros mundos. Había visto a la humanidad crecer desde un solo planeta hasta un imperio de 53 mundos. Ahora miraba fijamente una pantalla que mostraba el mensaje alienígena. La traducción era clara. «Ríndanse o mueran». «Señor», dijo un joven oficial. «El presidente Park Hyu está al teléfono». Kim Tejo asintió. La pantalla cambió para mostrar a una mujer de unos 60 años. Park Hyu había sido presidenta de la Tierra durante 8 años. Era inteligente, fuerte y no se asustaba fácilmente. «Almirante», dijo, «supongo que ha visto las exigencias alienígenas». «Sí, señora presidenta. Quieren que renunciemos a todo lo que hemos construido. ¿Qué crees que deberíamos hacer?» Kim Tejo guardò silenzio un momento.
Miró otra pantalla que mostraba un informe secreto. Solo unas pocas personas en la Tierra sabían su contenido. Creo que deberíamos decirles que no. Park Hugh sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Esperaba que dijeras eso. Está lista la DRA. Lee Soo-jin. Dice que necesita 3 días más. Luego esperamos 3 días. Después, les damos a los extraterrestres nuestra respuesta. La pantalla se apagó. Kim-ho observó el centro de mando. Hombres y mujeres trabajaban en estaciones de computadoras, rastreando naves y monitoreando las comunicaciones. Todos sabían de la amenaza alienígena. Todos sabían que las probabilidades estaban en su contra. Pero ninguno parecía preocupado. Eso era porque ellos sabían algo. Los extraterrestres no. La DRA. Lee Soo-jin trabajaba en un laboratorio que no existía oficialmente. Estaba construido dentro de un asteroide entre Marte y Júpiter. Desde fuera, parecía un trozo de roca flotante como cualquier otro. En su interior, contenía la tecnología más avanzada jamás creada por la humanidad. Lee Soo-jin tenía 35 años y era brillante. Había estudiado física en la Tierra y luego ingeniería en el mundo colonial de Nueva Busan. Durante los últimos 10 años, había dirigido el proyecto Prometeo. Incluso la mayoría de los funcionarios gubernamentales desconocían que era realmente el proyecto Prometeo. DRA. Lee, dijo su asistente, un joven llamado Park Mino. Los resultados de la prueba están listos. Liu Jyn miró los datos en su pantalla. Números y gráficos mostraban los resultados de su último experimento. Después de 10 años de trabajo, por fin lo habían logrado. Habían resuelto el mayor problema al que se enfrentaba la humanidad. Excelente, dijo. Envía un mensaje al almirante Kim. Dile que estamos listos. ¿Debería usar el canal de comunicación normal? No. Usa el enlace cuántico. No podemos permitir que los extraterrestres intercepten este mensaje. Park Mino tecleó comandos en su ordenador. El mensaje viajó instantáneamente por el espacio, más rápido que la luz, utilizando tecnología que los extraterrestres jamás habían visto. En segundos, el almirante Kim-ho recibió la noticia de que el arma secreta de la humanidad estaba lista. Pasaron 3 días. El Consejo Alienígena esperaba la llegada de la humanidad. Respuesta. Esperaban que los humanos suplicaran clemencia o intentaran negociar. Las especies jóvenes siempre hacían algo así cuando se enfrentaban a una fuerza abrumadora. En cambio, recibieron una transmisión que los confundió por completo. La presidenta Park Ji-woo apareció en las pantallas de la flota alienígena. Estaba sentada en su oficina en la Tierra, con aspecto tranquilo y relajado. Tras ella, grandes ventanales mostraban el cielo azul y los árboles verdes del planeta natal de la humanidad. «Saludos al Consejo Galáctico», dijo. Su voz era cortés, pero firme. «Hemos recibido sus demandas. Las hemos discutido cuidadosamente. Hemos tomado una decisión». Los alienígenas se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Este era el momento en que los humanos se rendirían, como finalmente lo hacían todas las especies jóvenes. «Respetuosamente rechazamos su oferta», continuó Park Ji-woo. «La humanidad no abandonará nuestras colonias. No destruiremos nuestras naves. No regresaremos a la Tierra y nos esconderemos como niños». Los alienígenas no podían creer lo que oían. Ninguna especie había rechazado jamás las demandas del Consejo. Era imposible. Era una locura. Además, dijo Park Ji-woo, y ahora sonreía. Era la misma sonrisa que Kim Jo-ho había visto, la sonrisa de alguien que conocía un secreto. Los invitamos a intentar convencernos. La transmisión terminó. El Consejo Alienígena permaneció en silencio, atónito. «Acaba de hacerlo», comenzó la criatura lagarto. «Sí», dijo Tar. Su piel azul se había oscurecido. «Se negaron y nos desafiaron. ¿Qué hacemos ahora?» Beltar se puso de pie, con los 4 brazos apretados en puños. «Hacemos lo que siempre hemos hecho. Les mostramos el precio de desafiar al Consejo. Prepara la Gran Armada. Enseñaremos a estos humanos por qué la galaxia nos teme». Pero incluso mientras daba la orden, sintió algo que no había sentido en siglos. Duda. ¿Por qué los humanos estaban tan confiados? ¿Qué sabían ellos que el Consejo desconocía? Pronto lo descubriría. Y cuando lo hiciera, la galaxia nunca sería